Hola, soy Jair Argueta. En esta ocasión les contaré un poco de la historia de Nintendo y cómo se convirtió en ser una de las más grandes compañías en videojuegos de todo el mundo. Corría el año de 1889 y en Japón se acababan de prohibir los juegos de azar y las apuestas, afectando principalmente a los naipes de juego. Muchas compañías dedicadas a esto se fueron a la quiebra, aunque no todas. Algunos empresarios lograron adaptarse a la situación. Uno de ellos fue Fusajiro Yamaguchi, un señor muy visionario que, usando el capital que tenía, se puso a fabricar cartas de juego conocidas como Hanafuda, las cuales eran permitidas en el país porque eran más consideradas como un juego de mesa que un juego de azar. En este momento era inicio a la compañía que hoy conocemos como Nintendo. El nombre de esta compañía de cartas sería conocida como Nintendo Compay, donde Nintendo significa dejarle la suerte al cielo o tarea divina y Compay significa cartas. La compañía vendía y poco a poco esta se convertiría en la principal productora de esas tarjetas. En 1929, Don Fusajiro decide retirarse dejándole la compañía a su yerno y cambiándole el nombre a Yamaguchi Nintendo Compay. Después del yerno de Fusajiro, la tercera persona en tomar la presidencia en 1949 fue Hiroshi Yamaguchi. Fue este quien tomara una decisión arriesgada al viajar a Estados Unidos para conseguir la licencia de Disney. Tras una gran negociación, Hiroshi logró su cometido. Regresó a Japón, donde las cartas con personajes de Disney fueron un éxito en ventas, ganando así un gran capital, y en vez de gastarlo, prefirió invertirlo en diferentes ámbitos, haciendo así la compañía multifacética, entrando al negocio de los taxis, comida instantánea, juguetes y moteles. En esas épocas, el nombre fue recortado a simplemente Nintendo, para que sea más fácil de pronunciar y de reconocer. No todos estos negocios resultaron exitosos. Lo que sí pegaron rotundamente fueron los juguetes, así que Hiroshi decidió darle más énfasis a esta industria contratando a personal especializado en esta área. En esa época le daban oportunidades a talento joven, entre ellos un joven llamado Gunpei Yukoi, que se dedicaba al mantenimiento de la empresa, pero pasó al diseño de los productos. Yukoi creó varios juguetes como una barra expansible llamada Ultra Hand, una máquina de lanzar bolas de béisbol y una pistola que era electrónica con sensor de luz. Como los juguetes eran todo un éxito, decidieron irse de lleno a esta área, dejando al lado las cartas Hanafuda. Yamaguchi, quien siempre veía futuro, quería fortalecer su lugar en la industria y comenzó a interesarse en los juegos electrónicos, que estaban ganando popularidad en aquellos años. De esta forma, viajó de nuevo a Estados Unidos para así conseguir los derechos de comercializar el sistema Magnum Odyssey en Japón, la cual era la primera consola en la historia de los videojuegos. El sistema fue muy bien recibido en Japón y esto impulsó a que Hiroshi y sus ejecutivos se interesaron en crear sus propios videojuegos, pero tenían un problema, ya que sus trabajadores no estaban tan familiarizados con los juegos electrónicos, así que Yamaguchi empezó una alianza con la empresa Mitsubishi, quienes se encargarían de crear los sistemas donde se utilizarían sus videojuegos. La mayoría de estos sistemas y videojuegos se fabricaron en los 70s, como el Color TV Game 6 y el Color TV Game 15, que son en realidad juegos muy clásicos y muy apegados al punk que ya existía en otras épocas. Por otro lado, la compañía buscar gente especializada en videojuegos. En ese tiempo, un amigo de Don Hiroshi se entera que Nintendo estaba buscando talentos. Le pide que entreviste a su hijo, el cual tenía muchas aptitudes en el dibujo y algo de conocimientos en el diseño de juguetes. De este modo, Yamaguchi entrevistaría a un joven llamado Shigeru Miyamoto, y al ver su gran capacidad decide aceptarlo en compañía, el cual no entró siendo el gran Miyamoto que es ahora, sino como un aprendiz en el área de planeación. Miyamoto tuvo algunos problemas para adaptarse al empleo porque como tal no tenía tantos conocimientos de ingeniería o electrónica. Sin embargo, tenía una visión muy creativa, lo cual le permitió demostrar que era valioso. Una de sus primeras contribuciones fue ayudar en la creación del hardware del Color TV Racing, un juego de carreras con volante. A finales de la década de los 70, Hiroshi se sorprendió ya que la escena de los videojuegos de arcade tomó una fuerza impresionante en territorio japonés, así que este empresario decidió invertir más en este negocio, donde Miyamoto sería el encargado del diseño de juegos, creación de personajes o elementos visuales para ellos.
Su debut en la arcade sería con un título llamado Sheriff, una maquinita donde un pequeño sheriff le disparaba a enemigos a lo lejos. Sheriff nunca funcionó bastante bien, así que Nintendo publicó otros ya que existían juegos como Space Fever, Monkey Fever y Space Launcher, notando a que estos eran una especie de juegos que ya existían, como el Space Invaders. Los ejecutivos decidieron crear un juego más ambicioso todavía, así que pusieron a gran parte de su staff a trabajar en una iniciativa, mientras el señor Gunpei acababa de encontrar otra idea para un sistema de entretenimiento, el cual le llegó viendo un hombre aburrido apretando botones en su calculadora. Don Yokoi consideró que podía crear un sistema de entretenimiento pero portátil, con pantallas similares a las de las calculadoras para mantener el costo de producción bastante bajo. Con este concepto fue creado el Game & Watch, cada uno con su propio videojuego y diseño único, el cual se convirtió en el negocio más fructífero de Nintendo. Así que Nintendo se decidió en producir en grandes cantidades para cubrir toda la demanda. Justo por estos tiempos, un joven familiar de Yamauchi llamado Minoru Arakawa se le ofreció irse a vivir a Estados Unidos para representar a Nintendo en aquel continente, donde Arakawa se establecería como el gran presidente de Nintendo of America. Al llegar a Estados Unidos, Minamori se puso en contacto rápidamente con los principales propietarios de arcades en el país y los distribuidores del sistema de videojuegos, los que le permitió vender el Game Watch ahora en este territorio. Hiroshi quería aprovechar el buen inicio que tuvieron en esta nación, así que decidió promocionar aquel nuevo juego de Nintendo que se encontraba en desarrollo. Lo malo es que el título tardaría demasiado en ser completado y el envío de los productos en Japón también era un proceso muy lento, lo cual las mantenían guardadas en almacenes, causando así que aumentaran los costos operativos. Con la finalidad de aprovechar este hardware que solo juntaba polvo, Yamauchi le encargó a Yamamoto la importante tarea de diseñar un nuevo juego para que pudiera aprovechar las pantallas de estas máquinas. Miyamoto pensó que sería una buena idea lanzar un título de alguna caricatura o franquicia ya conocida en Estados Unidos, así que realizó el concepto de un juego de Popeye el Marino. Pero todo se complicaría, ya que los dueños de la imagen del personaje tardarían demasiado en dar su aprobación, y a Nintendo ya le urgía lanzar esta máquina al mercado, así que Miyamoto cambió el concepto con nuevos personajes. En vez de Popeye, dibujó un plomero con bigote. Olivia cambió por una chica llamada Paulina, y Bruto sería reemplazado por un mono gigante, llamado Donkey Kong. Ya con los personajes establecidos, dio los últimos detalles junto a Yokoi, que supervisaba el lado técnico, para que la visión de Miyamoto pudiera ejecutarse sin problema en el hardware. Es así como nace la famosa arcade Donkey Kong, el primer gran hit de la compañía en Estados Unidos. La maquinita tuvo excelentes resultados, así que Hiroshi dio luz verde a una secuela, protagonizada por el hijo de Donkey Kong. Lo malo que en ese tiempo Universal Studios demandó a Nintendo, ya que consideraban que el concepto del juego era un plagio de su película King Kong, pero Nintendo logró demostrar que el personaje de King Kong era de dominio público, haciendo así que el juicio saliera a su favor, y haciendo que Universal tuviera que indemnizar a la compañía con una gran suma de dinero, ya que después del pleito, Nintendo siguió lanzando sus arcades y dando licencias para que sus juegos aparecieran en sistemas como ColecoVision y el Atari 2600. Pasa el tiempo y en el tercer juego, donde aparece el plomero, la compañía por fin le da un nombre a este personaje, en honor a la primera persona que le rentó sus oficinas en Estados Unidos, llamado Mario Sigale. El plomero sería conocido como Mario. Para ese tiempo, el nuevo juego le fue bien en ventas y los arcades de Donkey Kong se encontraban igual. Tal vez los juegos de Nintendo necesitaban un nuevo aire, pero Hiroshi ya tenía visto este escenario. El empresario ya tenía un grupo de ingenieros trabajando en un proyecto muy secreto. El equipo, liderado por un hombre llamado Misaguchi Uemura, tenía la tarea de crear una consola de videojuegos, algo similar al Atari 2600, pero con un hardware mucho más poderoso y mucho más eficaz. Y fue así como se creó el Family Computer.
Esta consola solo fue lanzada en Japón, ya que Nintendo quería probar su desempeño antes de lanzarlo en otros países. En Japón destruyó a la competencia en tan solo unos meses. Los compradores estaban sorprendidos por su gran potencia y su precio competitivo. Esto fue una gran noticia para Nintendo, pero decidió no lanzar su consola a Estados Unidos todavía, ya que el panorama de los videojuegos en este país iba en bajada, ya que el Atari decidió lanzar demasiados videojuegos sin un control de calidad. La mayoría de estos juegos eran aburridos y no tenían ningún sentido. La gota que derramó el vaso fue el juego de la película E.T., ya que no tenía ningún sentido ni calidad. Los usuarios de Estados Unidos dejaron de comprar videojuegos de forma masiva y la misma Atari se encontraba en una situación muy cerca de la quiebra. Con la intención de que su consola no se pareciera al Atari 2600, Yamaguchi ordenó que el Family contratara un nuevo diseño diferente para América, ya que con este cambio lograría saltar la calidad de la consola, haciendo lucir más avanzada. Es así como llegó la idea del diseño de una videocasetera, ya que en aquellos años eran muy populares entre la gente de Estados Unidos. Así es como nació la Nintendo Entertainment System, o NES. Esto fue un gran éxito, empezando a venderse en algunas tiendas de Nueva York, vendiéndose como una computadora juguete electrónica, muy diferente a una consola de videojuegos tradicional. El paquete inicial tenía una especie de robot llamado Rob, el cual podía interactuar con ciertos juegos. La gente en Estados Unidos reaccionó de forma favorable y poco a poco se fue vendiendo en diferentes lugares del país. Pero no fue hasta el lanzamiento del mejor juego de este sistema, el cual cambiaría la historia de los juegos, la cual fue la que propulsó a la consola a ser de los aparatos más cotizados. Este juego es nada más que el Super Mario Bros. La fórmula del juego y su sencillez comenzó a ser aclamada por los jugadores de todas las edades y se convirtió en un gran referente para los diseñadores de videojuegos a nivel mundial, haciendo así que Nintendo se convertiría en el rey de los 8 bits con todos sus juegos. Nintendo ya era un gran titán dentro de los videojuegos. Además de dar autorización para otra gran gama de productos, empezó a desarrollar una consola con las bases del Game Watch. Esta era el Game Boy, que a pesar de tener algunos defectos, los títulos que podías encontrar en este aparato valían la pena de su compra, el cual uno de los más vendidos fue el Tetris, ya que la idea de jugar Tetris en cualquier lugar era un gran acierto. Para este momento, Nintendo era la más grande compañía de videojuegos, pero su gran camino al éxito como lo conocemos ahora no fue tan fácil, pasando desde una gran batalla con Sega y una traición de parte de Sony. Esta gran compañía logró ser hoy en día incluida por la revista Forbes a su lista de mejores empleadoras del mundo, mientras que en 2018 la revista Times la clasificó como una de las empresas genio de ese año. Su capital excedía los 10 millardos de yenes y sus ventas netas sobrepasaban los 9 millardos de dólares, mayormente del mercado americano, que provee un alrededor del 42% de este importe en 2020, lo cual la convierte en una de las empresas con mayor riqueza en Japón y una de las más valiosas del país. Actualmente, Nintendo sigue siendo una de las grandes compañías dentro de la creación de videojuegos y de los sistemas de estos. Sus personajes son considerados leyendas dentro del mundo de los videojuegos, creando así revistas y llegando a todo el mundo. Gracias por escuchar.